más adelante. Tiene un desdoblamiento fisiológico, producto de nuestra respiración. Porque si yo respiro profundo, porque veo al chico que me gusta, así, entonces aumento el retorno venoso y le cargo más trabajo ¿a quién específicamente? Al ventrículo derecho. Entonces, momentáneamente la válvula pulmonar va a demorar un poco más en cerrar que la válvula aórtica. Entonces, voy a escuchar cuando la doctora respire, cuando va a ver a Brad Pitt o a Bruno Mars, va a decir, le voy a escuchar pum pum, pum pum. Luego dejó de respirar, ¿no? Pum pum, pum pum. Otra vez, volvió a suspirar, pum pum, pum pum. Otra vez, ¿no? Dejó pum pum, pum pum. Y eso es normal. Desdoblamiento fisiológico. ¿Listo? Dale. Y hay ruidos agregados. Principalmente el tercer ruido y el cuarto ruido. El tercer ruido viene de cuando bruscamente se dilata el ventrículo, cuando está llegando sangre de forma brusca al corazón. El corazón tiene dos funciones principales: recibir sangre y eyectar sangre. Ambas tienen que ser armoniosas, ¿cómo es? Delicadas, amorosas, todo tiene que ser amoroso. Porque cuando no es, el corazón falla. El corazón necesita ahorrar energía para que ustedes vean 80 años. Y si lo hace de forma brusca, así tartamudeando, no lo logra y falla. Entonces, todo tiene que ser armonioso y precioso. Pero cuando el ventrículo se pone rígido, ¿por qué se pondría rígido? Fibrosis, por isquemia, por hipertrofia. Las principales causas: isquemia y hipertrofia. ¿Por qué? Porque el corazón utiliza energía tanto para contraerse como para relajarse. Y una de las primeras cosas que se afecta es la relajación. Antes no nos olvidamos, ahora sí. Antes solo nos fijábamos en la contracción y hablábamos de fracción y eyección. Pero ahora hablamos de cómo está la función diastólica. Es más, hay fallas cardíacas que solo se centran en la función diastólica. Y la función sistólica está pasada, pero ¿por qué está por debajo? Si tiene fracción y eyección 70%. Es que la función diastólica está alterada. Y si está alterada, aumenta las presiones de llenado en cada latido. Y eso se transmite a otro órgano. Porque el ventrículo izquierdo, ¿con quién trabaja? ¿Quién? Con los pulmones, ¿no es cierto? ¿Quién está justo detrás de los pulmones? El corazón derecho. ¿Y el corazón derecho con quién trabaja? Con el hígado y todo el sistema venoso. Entonces, de tal manera que si yo nos ponemos a caminar, yo delante de ella, y si yo me tropiezo, adivina quién se va a tropezar. Ella. Entonces, el ventrículo izquierdo complica al pulmón y el ventrículo derecho complica al hígado y al sistema venoso. Por eso es tan importante el examen de los pulmones y el examen del hígado. Muy bien. Entonces, tercer ruido denota un problema de llenado. Falla. Y el cuarto ruido nos habla de la patada auricular. La contracción auricular no debería escucharse. Puede escucharse en los niños, puede ser que se escuchen algunos jovencitos, delgaditos, adolescentes, por la proximidad, por la claridad, por la nitidez de los sonidos y mensajes de esta población. Incluso de ustedes que hablan, tienen que comer más. Pero no debería escucharse ya en el adulto. Entonces, si tenemos un ventrículo que está con presiones elevadas y la aurícula quiere hacer su contracción, y tiene que hacer un súper esfuerzo en hacerla, ¿por qué? Porque las presiones del ventrículo están elevadas. Entonces, ¿en qué situaciones va a ocurrir eso? En situaciones donde aumenta la presión intraventricular, típico de la estenosis aórtica, típico de las comunicaciones interventriculares o de la falla cardíaca. Entonces ya tenemos dos anuncios de falla cardíaca. Entonces, ¿qué tal si tenemos un paciente en estenosis aórtica severa que ya tiene hipertrofia y que el ventrículo hipertrófico es rígido? Entonces, ¿sí no vamos a escuchar? Vamos a agregarle el tercer ruido, ¿ya?
¿Me puedes volver a llamar? Sí, saluden, saluden. Hola. Hola a todos. ¿Te vuelvo a llamar? Bien. Ya está. Muy bien. Entonces, acuérdense esto. Tercer ruido, corazón rígido. Cuarto ruido, patada auricular. ¿Qué es la de la suma de los dos? La nube. Dale. También puede haber el desdoblamiento, que es lo que ya hemos dicho. Cuando aumentan momentáneamente las presiones en el lado derecho, y la válvula pulmonar tiene momentáneamente más trabajo y se desdobla. Ese es un desdoblamiento fisiológico, normal, variable. Pero también existe el desdoblamiento fijo. ¿Cuál es el desdoblamiento fijo? Cuando hay una sobrecarga permanente en el ventrículo derecho. ¿Cuándo? Por ejemplo, en las cardiopatías congénitas. ¿Saben cuál es el problema de las cardiopatías congénitas? La hipertensión pulmonar. Uno de los grandes problemas de las cardiopatías congénitas es la hipertensión pulmonar. Que tengan eso en la cabeza por ahora. ¿Listo? Y también tenemos reforzamientos, clics, chasquidos y cositas y atenuaciones que iremos conversando durante la clase. Señorita, dime. Mi número de DNI con una V al final, mayúscula. Sí, V mayúscula al final, sí. Ya. Es que tenía trabajo y ya y lo cambió para mierda. Y por supuesto vamos a hablar de los terribles sobrios, que son la pesadilla de muchos. Dale. ¿Qué es esto? El ciclo de la vida, ¿no es cierto? Como hay un ciclo de la vida, hay un ciclo cardíaco también. Dale. Entonces, como hemos hablado, sístole y diástole. Dale. Básicamente lo que hemos hecho, contracción y relajación. Cosas totalmente necesarias, indispensables. Dale. Pero hay que entender algo. El llenado ventricular tiene tres momentos. Bueno, dos momentos específicos y uno entre ellos. Vamos a contarlo como un tercero. El primero, vamos a imaginar que el ventrículo ya hizo su contracción. Se contrajo. ¿Qué pasó dentro del ventrículo? Las presiones intraventriculares aumentaron o disminuyeron. Por el momento, ya salió la sangre. Estamos en la relajación isovolúmica. Y la sangre ya vino a la aurícula ya recibió de las 4 arterias pulmonares, está así, la sangre, oye, por este ventrículo. El ventrículo, ay, pero acabo de contraerme. Ya. Entonces, se prepara para recibirlo y la aurícula que ya no puede más, ya, me hago, dice la aurícula. Y se abre, ¡pum! Se abre la válvula mitral. Sale toda la sangre. Primer llenado temprano. ¿Por qué? Por aumento de presiones. Supera las presiones de la aurícula, que está llena de sangre, contra el ventrículo que está así. Fase muy necesaria donde ocurre este llenado temprano, llenado rápido. Como quien va al baño a hacerse la pis, ya se hace y ¡juá! ¡Ah! Ya salió la pis. Luego sigue el segundo periodo donde sigue saliendo la sangre, o sea, sigue llenándose el ventrículo, sigue saliendo la pis. Sí, que se llama diástasis. Y por último viene cuando tienes que empujar para que salga lo líquido, y viene la contracción auricular o llenado tardío. Siempre y cuando haya sístole auricular. Obviamente, si hay fibrilación auricular, perdemos la sístole auricular. ¿Listo? Pero esto es importante. Contribuye al 30% del gasto cardíaco. Es por eso que mi paciente con estenosis aórtica que se va a hospital, cuando entra en fibrilación auricular, pierde el 30% de su gasto cardíaco. No, Wonder, no es una sorpresa de que se puede cambiar. Que solo porque la fibrilación auricular el paciente ya se sienta cansado. O que aumente la estroponina o aumente el PET, que es natural. Entonces, lo que hemos dicho: llenado rápido, diástasis, luego llenado activo, y luego sigue la contracción isovolúmica que se prepara para contraerse, y la contracción y la relajación isovolúmica. Listo. Ya está.
Ya está, sin contracción. Nuevamente, ya está. Ahora vamos con los hombros. Mucha atención. Hay que saber que cuando hablamos de hombros cardíacos tenemos 6 intenciones. Que lo más importante es que a partir de la tercera tenemos frémito. ¿Qué es el frémito? Vibraciones. Como cuando canta el tenor y tu copita empieza a vibrar. Y que a partir del 6 ya lo escuchas sin necesidad del estetoscopio. 1, menor que los ruidos cardíacos. 2, similar a los ruidos cardíacos. 3, ya con frémito. 4, se escucha intensamente ahí con frémito. 5, se escucha con el borde del esteto. Y 6, se escucha ya sin esteto. Dale. Soplos sistólicos. Vamos a hablar de los soplos sistólicos. Los que ocurren en sístole. Hay eyectivos y regurgitantes. Obviamente van a ocurrir en este periodo. Dale. Los eyectivos obviamente se van a dar en sístole. En sístole, ¿quiénes participan? La válvula pulmonar y aórtica. Entonces vamos a tener los eyectivos aórticos y pulmonares. Y cuando no funcionen bien, los tricuspidios, ¿sí? Sencillo. Dale. Vamos a hablar de la estenosis aórtica. Esta es una válvula aórtica que está llena de panus. El panus es una combinación de tejido fibroso. Puede ser por fiebre reumática, es un paciente deportista o es un abuelito. Es típica la estenosis aórtica. Sí. Entonces vamos a imaginarnos. ¿Quién me quiere ayudar? ¿No? ¿Es muy necesaria esta bolsa? Una bolsita que no esté tan pesada. Esta es la sangre. Yo soy el ventrículo, se lo voy a entregar a la aorta. Tú y la aorta se lo vas a entregar a nuestro cuerpo, ¿ya? Ya está. Pero lo vas a hacer así. ¿Va a ser fácil? La válvula aórtica está impedida porque solo tiene manitos de T-Rex. Solo tiene manitos de T-Rex para poder hacer. Entonces, cuando es normal, es fácil la comunicación cuando las valvas están libres. Manitos de T-Rex. Pero cuando las valvas están coercionadas por el tejido fibroso, entonces yo necesito hacer un esfuerzo adicional para entregar la sangre. Eso genera una demora. La demora para abrir la válvula y entregar la sangre al aorta, lo que necesita. Esa demora genera una forma romboidal. A más estenosis, más demora. Incluso puede llegar a ocultar el segundo ruido. Entonces es una creciendo o en forma romboidal por la dificultad en la entrega de la sangre a la válvula aórtica. Ahora, si la aorta está yendo hacia la aorta y la aorta tiene este recorrido, ¿qué es lo primero que va a ligar la válvula aórtica luego de las coronarias? El cerebro. ¿A través de qué? De las carótidas. El ruido transmitido va a ser a cuellos y cráneos. Entonces, soplo sistólico en foco aórtico. ¿No es cierto? Porque está de este ladito, la pulmonar se cruza en el sí. Dijimos APT, ¿no es cierto? Aórtico, pulmonar. Aórtico acá. Sale así, porque el corazón tiene esta dirección, quiere decir que su parte posterior está hacia acá. Aórtico. ¿Y rodeado de cuello qué es? Estenosis. Gracias. Entonces, esa es la estenosis aórtica. ¿Ven cómo se dirige hacia atrás? Si el corazón tiene esta dirección, de su atrás está de este lado. Como que el traserito está de este lado. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, ¿el pulso cómo será?
Miren el hilito de sangre que está saliendo por ahí. Un hilito de sangre. ¿Qué tal será el pulso? Parvus, que antiguamente era el nombre para los niños, el parvulario era el jardín de infantes. Parvus y Tardus. ¿Por qué Tardus? Porque demoran parecer. O sea, las justas en un pulsito. Vale. La estenosis subaórtica es otra entidad que llama la atención porque es igualita a la estenosis aórtica, pero que a veces está y a veces no está. Pero no puede ser, doctor. Yo te juro que le he escuchado soplo. Y el cabrero va a decir, no tiene soplo, no tiene nada. A ver, no tiene nada. A ver, ahora tú escuchas lo que realmente dejó de tener el soplo. ¿Se curó? ¿Fue un milagro? ¿Tiene manos milagrosas? No. ¿Qué pasó? Que tienes una estenosis subaórtica por miomandopatía hipertrófica, por ejemplo. Y que el paciente que ese rato, justo de estar sentado, se levantó. Y ahí tú lo escuchas. Porque cuando se reduce el gasto cardíaco o aumenta la potencia, obstruye, o sea, hace más fuerza. Y entonces obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero cuando se sienta o puja, deja de ocurrir. ¿Por qué? Porque ya no logra hacer tanta obstrucción al tracto de salida. Esta es una exageración. Ya, este es un dibujo súper exagerado. Listo. Entonces, ¿en qué ocurre? Varía, el sonido varía. Ese es el mensaje. Listo. La estenosis pulmonar es rara en adultos. Usualmente es parte de una de las malformaciones congénitas. Y se escucha lo mismo, pero en el foco pulmonar y asociado pues, a hipertensión pulmonar, cardiopatía. Y en vez de irradiar el cuello, irradia a la espalda. Insuficiencia mitral. Típico de soplos regurgitantes. Entonces, la diferencia con la estenosis aórtica es que no la van a escuchar en el foco aórtico, sino en el foco mitral. Y se va a irradiar a la espalda, bueno, a la parte lateral del tórax o a la axila. Entonces, pregunta el examen del residentado, internado, según de todos los exámenes. Estenosis aórtica y radial, insuficiencia mitral y radial a la axila. Acuérdense de mí. Muy bien, entonces, pero esto ocurre durante toda la sístole. ¿Por qué no es romboidal acá también, doctora? ¿Por qué? Porque es la válvula mitral que simplemente no cierra. Entonces, lo que debería ocurrir solo acá, dale. Allá. Lo que debería ocurrir solo yéndose hacia acá, ocurre también hacia acá. Entonces, ocurre mientras dure la sístole. ¿Listo? ¿Listo nada más? Causas de insuficiencia mitral. Dilatación del ventrículo. ¿Por qué se dilata el ventrículo? Chagas, infarto, nefropatía dilatada, enfermedades del tejido conectivo, etc. La principal causa, isquémica. Vemos que lo que debería ocurrir solo hacia allá, regurgita también hacia acá. ¿Y a quién está afectando? A la aurícula. Y la aurícula va a crecer, ir creciendo de tamaño. Dale. Muy bien. Hablando de la insuficiencia tricúspide, es similar con lo pulmonar. Y en vez de ser auscultado en lo mitral, se ausculta en lo tricúspide y suele asociarse a hipertensión pulmonar. Dale. Igual el tono en banda, el tricúspide, aumenta con la inspiración. Ya lo hemos dicho por qué. Porque todo el lado derecho aumenta en inspiración. Porque aumenta el retorno venoso. Eso se llama signo de Rivero-Carvalho. Lo que no ocurre con el mitral. Entonces, ¿quieres distinguir? Escucho un soplo regurgitante, mira, no estoy muy seguro, gordita, no le puedo escuchar la axila, hazla inspirar. ¿Qué otra? ¿Qué es? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Así. Soplos diastólicos. Seguimos con la tortura. Ya está. Soplos diastólicos o de llenado. Los soplos diastólicos casi siempre van a ser decreciendo, pero usualmente tienen esta forma. Como que se les cae un vaso con agua, o si no,
el doctor Salazar a mí me enseñó, me decía, siempre tengo en la cabeza el doctor Salazar, digo, y realmente es así. Ya son un poco más difíciles de escuchar, porque no hay tanta turbulencia como en los sistólicos. ¿Ya? Entonces, regurgitantes se invierten, ¿no? Aórtico y pulmonar, y los de llenado. Cuando vamos a hablar de los de llenado, vamos a hablar nuevamente de las fases de llenado. Dale. Vamos a hablar de la insuficiencia aórtica. La válvula aórtica que debería cerrar, pues no cierra. Y la sangre regurgita hacia el ventrículo. Esto se escucha mejor en el foco accesorio pulmonar aórtico que es debajo del pulmonar. Y raya el ápex, que es como aspirativo. Entonces es más difícil de escuchar. Vale. Los soplos diastólicos necesitan una explicación adicional. ¿Saben lo que es la ley de Frank-Starling? ¿Qué es? No. Esa es la ley de Bernoulli. ¿Qué es la ley de Frank-Starling? El músculo miocárdico tiene una gran propiedad. Más se estira y más se acerca, a modo de recorte. Mírame. Entonces, mientras más fuerza de estiramiento, más fuerza de retorno. Siempre. Entonces, mientras más sangre tenga, mientras más potencia, con más potencia regrese la sangre, va a contraer con más fuerza. Y adivinen que está regresando la sangre. Dale. Entonces, es como comparar como cuando un niño salta en una cama saltarina, cuando un adulto lo haga. ¿Quién va a llegar más alto? Primero, ¿quién va a hundir más la cama? ¿El niño o el caballero? El caballero tiene más volumen, más masa, y por ende va a saltar más alto. Obviamente, si las condiciones fueran, claro, simétricamente comparables, ¿no? Igual. Por lo tanto, la presión arterial en la insuficiencia aórtica va a ser más alta, porque la fuerza de contracción va a ser mayor. Entonces, les presento el signo de Muset. Sale con tal fuerza que realmente la persona, ¿lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo notan? Es chiquitito, pero realmente se mueve por la fuerza de la contracción dirigida hacia las caderas. Ese es el signo de Muset. Dale. Si tú le haces abrir la boca, incluso te va a mover la ócula. Ese es el signo de Müller. Müller para los de Conalep, Müller para los. ¿Ya? Vale. De tal manera que tenemos un gran espectro de signos de insuficiencia aórtica que lamentablemente tienen que revisar. Entonces, uno de los más notorios es el de Kinke, que se puede ver como parpadea como luces de emergencia en los lechos mundiales, los signos de Traube y los de Hill, que básicamente son mediciones de las presiones arteriales y la auscultación de los pulsos femorales. ¿Ya? Todos estos son motivo de pregunta de examen, tanto del internado, residentado, serums, de todo lo que se puedan imaginar, porque son muy ricos en su semiología. ¿Cuál es el que tiene más signos? La insuficiencia aórtica. Y menos mal, todo eso ya está en YouTube. Dale. La insuficiencia pulmonar se relaciona mucho a las cardiopatías congénitas. Y aquí el porqué. Esta es una, ¿qué es? Comunicación interarticular. Punto para ustedes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La sangre va a ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. La izquierda siempre tiene más presión que el lado derecho. Entonces le va a ganar en presiones. En cada latido, esta pobre guagua, porque esto uno tiene que nacer con esto,
En cada latido, la sangre va a salir por la válvula aórtica y hacia el lado derecho. Calculas que el lado derecho tiene unas presiones como de 12, 13 milímetros de mercurio, y el lado izquierdo tiene presiones de 120 milímetros de mercurio, 10 veces más. Entonces no solo transmite el volumen de sangre, sino las presiones que van a ir hacia el pulmón. El pulmón no está acostumbrado a esas presiones tan altas. ¿Por qué? Porque solo necesita un poquito para realizar la EMA para el intercambio gaseoso. Pero entonces, ante una agresión, si yo te agredo a ti, ¿qué vas a hacer tú? Por la ley del talio, responder. No por la de Jesucristo. Pero la del talio, ¿qué dice? Responde. ¿Y qué va a hacer el músculo arterial de estas arteriolas? Defenderse, contraerse. Hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar va a incidir, va a aumentar las presiones y va a hacer que la válvula pulmonar no resista y recorte. El Eisenmenger es lamentablemente la exageración de esto, de tal manera que las presiones del lado izquierdo, del lado derecho, superan las del lado izquierdo. Y el flujo ya no va a ser de izquierda-derecha, sino de derecha-izquierda. Y la guagua está perdida. ¿Por qué está perdida? Tendríamos que trasplantarle el pulmón y el corazón. Y porque obviamente de pasar de saturar 90% va a saturar ahora 60%. Y eso va a deteriorar los órganos y eventualmente se va a ir. Listo. Y cuando se escucha esto por hipertensión pulmonar, se llama soplo de Graham-Stewart-Betanes. ¿Listo? Cuando esto ocurre, se percibe que más o menos por insuficiencia pulmonar, estamos hablando de presiones pulmonares exageradas, por encima de los 80, prontos a perder incluso el soplo por Eisenmenger. Listo. La estenosis mitral. ¿A qué quiero llegar con esta imagen? ¿Qué es? ¿Por qué hay una chica con la boca abierta? ¿Qué tiene que ver la garganta con...? Fiebre reumática, punto para ti. Entonces, esa es la fiebre reumática. Empieza como una microbitis, por una infección, por una bacteria. Eso se disemina, se difumina en todo el cuerpo, se disemina. Y a los estreptococos les encantan las válvulas cardíacas. Y las vegetan. Y las dañan y al momento de reconstruirse se vuelven duras y calcificadas. Principalmente, ¿quién? La válvula mitral. Entonces, la válvula mitral, cuando se calcifica por fiebre reumática, igualito que ella, deja de abrir bien. Al principio, puede que aumente el sonido de la válvula mitral al abrir. Entonces, tenga un clic de apertura o puede que ya no. Puede ser que sea tan levecito que haga eso y no lo escuche. Pero eso va a significar mayor turbulencia y peor estenosis mitral. Dale. Entonces la estenosis mitral a veces es muy difícil de escuchar. Hay que ponerle intención a ello. Podemos ponerle en posición de pachón, que es de costadito, o sea, tratando de acercar más el ventrículo o la pared del ventrículo izquierdo a la pared, porque hay algunos dicen que es como afro. Yo realmente a veces no me doy el tiempo y en la consulta pues no lo escucho y digo, bueno, pues seguramente habrá un soplito y esto, pero realmente a veces es muy difícil de escuchar. Pero lo que sí puedo escuchar es el tercer oído o el cuarto. ¿Ya? Porque ¿qué hemos dicho? La aurícula crece. ¿Por qué? Porque imagínense que la aurícula está así, ya me hago ventrículo una vez, y que la válvula mitral queda. Ay no. Ay no, porque estoy enfermita, no puedo. Entonces, realmente la aurícula, su
porque encima de todo, pero ya se viene la otra diástole. ¿Qué hago? Crece. Y la aurícula crece, crece, crece y se desorganiza. ¿Qué se desorganiza? El foco donde produce la energía. ¿Y qué va a producir? Fibrilación auricular. Estenosis mitral es igual a fibrilación auricular. Tarde o temprano darse. Fibrilación auricular es igual a trombos. Igual a así. Pues pregúntense en todo paciente que tiene ACV si no tiene un problema cardíaco. ¿Ya? Muy bien, entonces se da como un chasquido a veces, ¿ya? Se da en la mesodiástole, porque igualito que la estenosis aórtica, sufre para entrar y termina rápido, justo antes de o sea, termina en plena diástasis. ¿Por qué? Porque mientras va saliendo la sangre, la válvula anterior dice, no, soy renal, se cierra. Y la aurícula dice, no, pero yo quiero, y hace su contracción. Y hay un reforzamiento telediastólico. ¿Por qué? Porque dijimos que la aurícula se contrae y genera el último ruido, que a veces puede percibirse como un cuarto. ¿Ya? Muy bien. Decrece en la diástasis y reforzamiento cuando hay contracción auricular hasta que desaparece en la fibrilación auricular. Mejor audible del ápex y mejor audible a menor frecuencia cardíaca y en posición de pecho. Otros soplos, por ejemplo, son los de cardiopatías congénitas que generan mucho frémito a partir de 3/6. ¿Ya? Por ejemplo, el de PCA ocurre en sístole y en diástole. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay sangre, tanto en la sístole, cuando se da el flujo por la aorta, o en diástole cuando regurgita hacia la pulmonar. Y siempre son intensos. Los de CIA, ¿tienes otro? Ya hemos hablado de C y B. Los CIA, las comunicaciones interauriculares, ¿tienes otro? Muchas veces no. Porque cuando estamos hablando de acá, de diferencias de presión, estamos hablando de 120 a 10. Pero en las aurículas suelen tener presiones mucho más bajas. Entonces, esa diferencia de presiones no suele tener mayor sonido. A veces, hay sellas muy chiquitas que sí generan turbulencia, pero hay gente de 25 años que recién se le diagnosticó sello. Los soplos inocentes son soplos auscultados en los niños o en las mujeres embarazadas, usualmente en los niños por la nitidez del pechito, ¿no? Por la forma, por la por lo potente que es el ventrículo. Suele tener un timbre musical opriante. Le haces una ecografía, no hay ninguna alteración. ¿Por qué la tiene? Por la forma del corazoncito. O soplos funcionales. Los soplos funcionales se dan cuando aumenta el flujo sanguíneo, cuando aumenta la potencia o aumenta la frecuencia cardíaca, fiebre, embarazo o anemia, hipertiroidismo. Pues tenía un soplo, porque usted embarazada tenía un soplo. Salió la guagua y ya no hay. Porque perdí 3 o 4 litros de sangre, producto del niño, la placenta, los cambios hemodinámicos propios de la mujer gestante. Entonces, si se van a ginecología, cuando roten el gineco, inténtenlo, esculten. Mira, tiene un soplo. ¿Cómo se llama ese soplo? Funcional. Los inocentes son de los niños. La embarazada no es total, no sé. Resumen. ¿Ya? Nada. Posición de pachón y posición de Ursula, que lo mencionan, magnifica los ruidos del lado izquierdo. Ya saben que la maniobra de Valsalva aumenta los del lado derecho, pregunta de examen. Por último, el frente pericárdico. ¿Qué se escucha? Dicen como si estuvieras paseando con tu chaqueta de cuero nueva. Puede ocurrir cuando se da derrame pericárdico, suele ocultarse mejor en el precorio, suele ser sistólico y puede ocurrir luego de un infarto. ¿Han notado que después de un golpe en la cara, los ojos se hinchan? Ya.
el corazón también se hincha. También emite líquido cuando se inflama. Entonces, luego de un infarto puede ocurrir esta que se llama pericarditis epistenocárdica. ¿Qué significa? Que hay derrame pericárdico producto de la inflamación del infarto. Los exámenes auxiliares son muy importantes en todo paciente cardíaco porque nos van a hablar sobre la indemnidad de los diferentes componentes: eléctrico, mecánico y hemodinámico. Vale. Empezando por el electrocardiograma, es una herramienta muy útil, no invasiva, de bajo costo, fácil de interpretar. Ustedes van a poder interpretar el electrocardiograma cuando salgan, porque ya está en su currícula. Nos habla de la indemnidad del sistema eléctrico cardíaco, solo del sistema eléctrico. Ahora, les pregunto yo, si está funcionando la electricidad acá, si yo aprieto y prende la luz, ¿estará bien la estructura o estará cayéndose a pedazos? Bien. Estará bien. Entonces yo puedo asumir que si el esquema eléctrico está bien, la estructura también está. Entonces en eso nos basamos. Cuando interpretamos un EKG normal, asumimos que está válido para un riesgo. No es todo un electro normal, asumimos que está bien. ¿Ya? El electrocardiograma tiene varias entradas porque estas nos ayudan a ubicar las zonas del corazón. De tal manera que tenemos el triángulo de Itoe, tenemos las precordiales que nos van a ayudar a ver el corazón desde todos los puntos de vista posibles, tanto coronales como sagitales. ¿Vale? Entonces, dale a todos un 6, eso. Si es que sale alterado, hay alguna anormalidad eléctrica. Si es que hay una anormalidad eléctrica, podemos sospechar si es que hay un crecimiento, si se altera la onda P, si es que están muy chiquitas las ondas R, si es que hay ondas Q por algún lado o por otro. Nos puede hablar sobre necrosis, sobre crecimientos por acá, por allá, detección de arritmias, por ejemplo, la fibrilación auricular, sospecha de trastornos hidroelectrolíticos. Cuando está demasiado alto el potasio, por encima de 6, y empieza a haber cambios en el electro. Porque adivinen que el corazón trabaja con sodio y potasio. Entonces, el exceso de potasio va a alterar la función eléctrica cardíaca. Cuando está muy chiquitito todo, quiere decir que hay una obstrucción, o sea, hay una dificultad de transmisión de energía. En especial cuando el corazón está rodeado de líquido. Entonces, las ondas son chiquititas, como si las hubieras hecho minimizar. Y hay sospechas de derrame pericárdico. Y te ayuda para seguir a un paciente cardíaco, a paciente. Dale nada más. Retrocede unito. ¿Por qué pongo esto? Todos ustedes tienen un electrocardiograma único y particular. Pero si yo pongo el de todos ustedes sobre una mesa y no los rotulo, va a ser muy difícil decirle quién fue quién. Así tú te has aprendido el mínimo de cuánto medida esto y el otro. ¿Por qué? Porque todos se parecen entre sí. Porque en teoría todos están bien del corazón, como en nuestras huellas digitales. ¿Nuestra huella digital tiene que cambiar a lo largo de nuestra vida? No. Igual que la letra. ¿Y por qué se lo sacamos a cara al paciente? Porque el paciente que tiene un infarto sí cambia su electrocardiograma. Por eso es importante. Porque no tendría por qué cambiar. Pero está cambiando. Algún problema mayor debe existir. Listo. El ecocardiograma, igual, de bajo costo. Cuando ya tienes la máquina, una máquina buena de ecocardiograma te puede costar $250,000, más o menos. La que tiene seguro social, más o menos $500,000. Entonces, son caras, ¿ya? Pero les aseguro que las que tienen seguro social son de las mejores. Nos ayudan a ver ya la estructura. Ya no solamente es función eléctrica, que también puedes hacer que durante tu ecocardiograma tengas un registro electrocardiográfico. Eso no te ayuda a ver la estructura. Por ejemplo, este es el TAPS, es el movimiento longitudinal que hace la válvula tricúspide cuando funciona. Entonces nosotros lo medimos y en base a eso decimos, está funcionando bien el ventrículo derecho en base al movimiento de la válvula tricúspide. Por ejemplo, también tenemos un trombo, luego de un TEP. ¿Qué tenemos acá? Derrame pericárdico.
está rodeando todo el corazón. Y por supuesto las insuficiencias valvulares. Acá tenemos un gran comunicación interauricular. Tiene hipertensión pulmonar ya porque ya tiene insuficiencia tricúspide cíclica. Ya está, dale. Pues nos ayuda, todos se lo revisan después. Nos ayuda a controlar las prótesis, la localización de dispositivos intracardíacos, por ejemplo, marcapasos, principalmente marcapasos. Trombos, tumores, derrames, todo lo que hemos visto. Dale. Esta es una ecografía de la primera vista que hacemos, que es la paraesternal del eje largo. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, ventrículo derecho, pero de costadito. Entonces, ¿qué podemos ver acá? La válvula mitral, cómo se abre. Van a notar que mientras la válvula mitral está abierta, lo hace así. Llenado temprano, ya está así llenado tardío. Y la válvula aórtica está cerrada. ¿Lo vemos? Y mientras la válvula mitral está cerrada y la válvula aórtica está plenamente abierta, de un solo sitio. Y la válvula mitral siempre tiene este movimiento. Llenado en los tiempos. Tanto para la válvula mitral como para la válvula. Listo. Acá, solamente en esta vista puedo medir cómo está el septo interventricular. En base a eso veo la masa miocárdica, si hay hipertrofia, si no hay. Si esto que viene acá abajo es la aorta descendente. Si existe algo negro entre el borde de acá, que es el pericardio, y esto negro que está acá, que es la aorta, eso se llama derrame pericárdico. Igual lo puedo ver acá arriba, ya van a ver esta pequeña línea que está acá arriba. Ese es el borde entre pericardio visceral y pericardio parietal. Solo en esta lista tengo un montón de información. Nada más. Si lo giro, voy a verlo en este corte. Solo con girar el transductor. Entonces, muchísima información de la ecografía cardíaca. Ahora, si ha habido un infarto anterior, esto deja de moverse. Una comunicación interventricular la veo acá. Cantidad de información tengo al respecto. Las pruebas de esfuerzo son importantes porque nos ayudan a ver cómo se comporta el paciente en ejercicio. Tanto en la ecografía y en el electro, el paciente tiene que estar quieto. Pero el problema del caballero no es cuando está quieto. El caballero me dice que cada vez que camina o que sube la cuesta, le duele el pecho. ¿Cómo puedo simular esa situación en una prueba de esfuerzo? Ya sea caminando, corriendo o mediante una prueba de ecoestrés. Al paciente así echadito le meto glutamina y esto hace que aumente la potencia y la frecuencia cardíaca y simulo las condiciones de ejercicio. O si no, le coloco lo mismo pero con cardiología nuclear. Le doy un radioisótopo radioactivo que se pega al músculo miocárdico y lo puedo ver emitiendo energía radioactiva captada por una máquina. Entonces, si todo el corazón emite la misma información, por igual es lo normal. Pero si una parte no, esa es la parte isquémica. Dale. Que lo sepan que cuando hay positividad en la prueba de esfuerzo es porque hay un infradesnivel de por lo menos 2 derivadas. Y lo revisan después. Dale. Por último, el cateterismo cardíaco es un procedimiento por el cual cateterizamos una arteria. Antes se hacía sobre la femoral, ahora también se puede hacer en la arteria radial. Y podemos meter este catéter que va dentro del corazón, dentro de todas las arterias, se acerca al corazón y libera un contraste, que usualmente es un contraste iodado. Bajo la visión de un arco en C, que es esto de acá, los que a nivel nacional lo han visto, podemos ver cómo se mueve el corazón, cómo se dibujan las arterias, cómo se contrae el ventrículo. Esto es una ventriculografía. Van a ver cómo así está lleno y así está en diástole y acá está en sístole. ¿Ven cómo acá se contrae pero aquí no? Es un infarto anterior de toda la vez. Dale. Nos va a ayudar un montón de estudios. Básicamente todos los estudios hemodinámicos se pueden hacer con este estudio. Pero el paciente tiene que estar quieto. No podemos hacer estudios dinámicos como una prueba de esfuerzo. Estos son tan especiales. Dale.
un stent. Mediante este cateterismo podemos colocar una guía que atraviese una placa que está en peligro, lo que hablamos de las placas inestables. Se ingresa un balón que está adosado a una malla, la malla tiene un medicamento para que no sobrecrezca el tejido sobre ella, se abre el balón mediante presión neumática por fuera del paciente y se deja instalado el stent o puente. ¿Vale? Para que vean la proximidad que tiene la anatomía vista en el cateterismo con la anatomía real, pero que sepan que solo se ve una parte de ella. Se ve la macrovasculatura, pero no la microvasculatura. Las mujeres sufren mucho de microvasculatura, como lo han visto en la clase teórica, ¿no es cierto? ¿Sí fue con ustedes? Oh, qué pena. Entonces, los que sí estuvieron conmigo dijeron que la microvasculatura es un problema mucho de las mujeres. Ya, entonces, que sepan que hay mucho más allá de lo que se puede ver en un cateterismo. ¿Qué más se puede hacer? Ecografía intravascular, eso se llama IVUS. Y en base a eso podemos ver qué tan mala está una placa. También podemos colocar catéteres de mapeo